Bienvenidos a Crónicas de Horror. La información que escucharán a continuación fue tomada de relatos de la vida real. Se recomienda discreción. Fue duro llegar a la mayoría de edad en el oeste de Belfast a principios de los 70. No me estoy excusando, pero como muchos de mi generación, me vi atrapado entre la espada y la pared. Crecí en una familia católica de clase trabajadora, con mi padre de carpintero de profesión que a menudo no encontraba trabajo, mientras que mi madre trabajaba en el comedor escolar para ayudar a pagar las cuentas. Yo era el mediano y el único varón. Quería a mis 3 hermanas, pero a menudo me daban vueltas en la cabeza. Los 5 vivíamos en una pequeña casa adosada con un baño exterior. Éramos pobres, pero también lo eran casi todos nuestros conocidos, y formábamos una comunidad muy unida. Vivíamos en una calle lateral de la católica Falls Road, a solo unos cientos de metros de nuestros vecinos protestantes de Shankill. Mis padres no eran políticos, pero iban mucho a misa e insistían que fuéramos regularmente a la iglesia todos los domingos. Sin embargo, nos enseñaron a respetar a la otra comunidad y a no caer nunca en el sectarismo. De hecho, tuve algunos amigos protestantes cuando era joven. Ellos la llevaban un poco mejor que nosotros, pero no mucho. Había más trabajo en el lado protestante, pero seguían viviendo en pequeñas casas adosadas como todos los demás. Sabíamos que eran diferentes a nosotros, pero eso solo se convertía en un problema cuando llegaba el 12 de julio y tenían lugar las marchas naranjas. Eso sacaba lo peor de la gente y nos recordaba la profunda división de nuestra ciudad. A pesar de todas las dificultades, tuve una buena infancia. Pero todo cambió durante aquel fatídico verano de 1969. Oímos hablar de los problemas en las noticias, pero la violencia se desató delante de nuestra puerta. La gente que conocíamos se amotinaba, luchaban cuerpo a cuerpo en la calle y arrojaban cócteles Molotov con furia salvaje. La policía bajaba por la calle en sus coches blindados y las turbas leales se amontonaban tras ellos, lanzando bombas por las ventanas y quemando casas a su paso. Y entonces empezó el tiroteo, las ametralladoras y el chasquido de los rifles. Recuerdo a toda la familia escondida debajo de la mesa de la cocina mientras las turbas gritaban y luchaban con uñas y dientes en la calle. Mis padres intentaban tranquilizarnos, pero nos dábamos cuenta de lo asustados que también ellos estaban. Yo creía que era cuestión de tiempo que atacaran nuestra casa, pero los disturbios terminaron cuando llegó el ejército británico, que dividió nuestras dos comunidades enfrentadas con alambre de púas y bayonetas. Cientos de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Los disturbios fueron horribles, pero todos esperábamos que la llegada del ejército pusiera orden al fin. Pero, por desgracia, los disturbios del 69 fueron solo un preludio de los años de sangriento conflicto que se avecinaban. Los problemas habían comenzado y nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Yo solo tenía 12 años cuando todo esto sucedió. Así que, mis años de formación estuvieron dominados por el conflicto en las calles, pero de nuevo, esto no me hace único, y no explica por qué estoy compartiendo mi historia con ustedes. Sinceramente, no debería estar hablando de esto en absoluto. Ha pasado más de medio siglo desde los hechos, pero sigue habiendo riesgo. Tanto el gobierno británico como el movimiento republicano irlandés podrían seguir persiguiéndome. Pero la verdad es que he mantenido este secreto demasiado tiempo y quiero limpiar mi conciencia antes de que sea demasiado tarde. Así pues, permítanme llevarlos al violento verano del 1972, cuando yo era un joven de 15 años que intentaba sobrevivir en las peligrosas calles del oeste de Belfast. Después de 3 largos años de disturbios, la violencia se había convertido en algo habitual. El ejército entraba en nuestros barrios con mano dura, golpeando, deteniendo a nuestros amigos y vecinos y destrozando casas en busca de armas y explosivos. Casi siempre que llegaban los británicos había problemas, ya que los jóvenes de la zona lanzaban ladrillos y botellas a las tropas. Y luego estaba el IRA, que atacaban a los soldados con armas y bombas, mientras ambos bandos convertían nuestra zona en un campo de batalla. Los tiroteos en las calles y los bombardeos en el centro de la ciudad eran casi cotidianos, ya que el IRA iba a por todas para acabar con el dominio británico. Como era de esperar, los protestantes no estaban muy contentos con este recrudecimiento de la violencia y la amenaza a su supremacía. Los políticos unionistas pronunciaron discursos incendiarios llamando a la guerra total contra el IRA y su base de apoyo.
Y mientras tanto, los paramilitares lealistas decidieron tomarse la justicia por su mano, desatando su ira contra católicos inocentes, matándolos a tiros en las calles, o peor aún, secuestrando a los desafortunados y torturándolos brutalmente hasta la muerte. Sí, era una época muy peligrosa, pero de alguna manera la vida seguía. Me las había arreglado para evitar lo peor durante esos 3 años. Debo reconocer el mérito de mis padres por mantenerme en el buen camino. Eran estrictos, y a menudo los odiaba por ello, pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo por qué lo hacían. Mi madre y mi padre tenían poco interés en la política, y cuando votaban lo hacían por candidatos nacionalistas moderados. No les gustaba nada el IRA, y condenaban su uso de la violencia por considerarlo profundamente pecaminoso, y contrario a las enseñanzas católicas. Algunos de mis amigos se habían unido al FIANA, el ala joven del IRA, pero mi padre me advirtió que me mantuviera alejado de los reclutadores del provisional. Además, en aquel momento todavía estaba en la escuela y me iba bien académicamente. Soñaba con escapar de las violentas calles de Belfast y asistir a la universidad en el continente. Pero, por desgracia, las cosas no salieron como yo esperaba. Creo que fue Trotsky quien dijo, puede que no te interese la guerra, pero a la guerra le interesas tú. Y maldita sea, tenía razón. Recuerdo que era un sábado por la tarde, no mucho antes de un breve alto el fuego, seguido de la carnicería del Viernes Sangriento y la invasión masiva de zonas nacionalistas por el ejército durante la Operación Motorman. Aquella tarde en concreto hubo un breve respiro en la violencia y aprovechamos la oportunidad para disfrutar del sol y de una paz relativa. Había salido con mi mejor amigo, John. Aquel día estábamos jugando al fútbol contra una pared en el callejón de detrás de mi casa, soñando con jugar algún día la final de la Copa o alguna tontería por el estilo. Era una época de inocencia, pero ese fue el día en que terminó mi infancia. Acababa de marcarle un gol a John, estrellando el balón entre los postes pintados en el muro de ladrillo rojo, y gritaba en celebración, mientras mi amigo gemía de frustración. Fue entonces cuando lo oímos, el ruido de una ametralladora. No era nada inusual, pero aún así nos hizo dar un respingo, ya que los disparos eran inquietantemente cercanos. Ion y yo nos refugiamos instintivamente detrás de los contenedores al oír más disparos y gritos de hombres con acento inglés e irlandés. Un momento después, un hombre corrió por el callejón hacia nosotros. Medía 1,80 m y llevaba vaqueros, una cazadora negra y un pasamontañas que le cubría la cara. Sentí miedo cuando miré sus manos enguantadas y vi que llevaba una subametralladora Thompson. Nos quedamos inmóviles, mirando cómo el pistolero se quitaba la máscara para mostrar su rostro. Para mi sorpresa, reconocí al hombre como Máquez, un joven de la calle de al lado, solo unos años mayor que John y que yo, pero que ya era un miembro destacado de la unidad local del IRA. Un pistolero con una temible reputación por su violencia callejera y sus ataques de francotirador contra el ejército. La ametralladora que tenía en las manos aún humeaba, lo que indicaba que acababa de hacer un tiroteo. Máquez corrió hacia mí, y para mi sorpresa y horror, me puso la subametralladora en las manos. Levanté la vista, suplicando clemencia en silencio, pero no vi más que unos ojos severos e inflexibles que me miraban fijamente. «Agárrala», gritó Máquez. Y su saliva me golpeó en la cara. «Coge el arma y escóndela. Si los británicos me pillan con ella me caerán 10 años». En ese momento supe que estaba entre la espada y la pared. Si me negaba a coger el arma y Máquez era detenido, sus camaradas del IRA se enterarían, y habría repercusiones. Por otro lado, si cogía el arma y los británicos me atrapaban, sería yo quien iría a la cárcel. Solo tenía unos segundos para pensar y tomé una decisión rápida. «De acuerdo», dije, cogiendo torpemente el arma, casi dejándola caer debido a su peso. «Bien hecho», dijo Máquez con un guiño, «volveré a por ella en unos días». Y echó a correr, recorriendo el callejón y desapareciendo pronto de mi vista. Miré a John sorprendido y confundido. No se dijo ni una palabra, pero en un instante ambos corrimos hacia la puerta trasera que daba al pequeño patio de la parte de atrás de mi casa. Lo habíamos hecho justo a tiempo, ya que un momento después, oímos el fuerte pisotón de unas botas sobre el asfalto y gritos con distintos acentos ingleses. «¡Alto, bastardo Mick!», escuché gritar al sargento de regimiento. Me aterrorizaba la idea de que los soldados abrieran mi puerta de una patada y nos pillaran con las manos en la masa, pero por suerte siguieron cargando por el callejón.
Respiré aliviado y miré a John mientras decía, mierda, eso estuvo muy cerca. No solía decir palabrotas, ya que mis padres no toleraban el lenguaje malsonante, pero las palabras de mi amigo me parecieron apropiadas dada la situación. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó John. Sacudí la cabeza, intentando dominar el pánico y pensar. Mi madre tiene unos sacos viejos de patatas en el armario de la cocina. Envolveré el arma en uno de ellos y la esconderé debajo del retrete. Nadie la encontrará allí. Buena idea, John respondió. Empecé a calmarme después de toda la emoción. Todavía estaba muy asustado, pero mi cerebro racional me decía que se trataba de un desafortunado suceso aislado. Creía que Maques, o alguno de sus camaradas, volvería a por el arma en 1 o 2 días y acabaría todo. Pero, por supuesto, me equivoqué. Me habían arrastrado a la violencia contra mi voluntad y no había vuelta atrás. Pasaron los días y nadie vino a por el arma. Oí rumores de que Maques había huido, así que no tenía ni idea de si volvería a verle. Mi miedo era palpable, ya que se me pasaban por la cabeza todos los escenarios posibles. No podía dormir por la noche, tumbado en el duro colchón de mi pequeña habitación, retorciéndome y dando vueltas, mientras luchaba por controlar la respiración. Sentía que una terrible oscuridad se apoderaba de mí durante la madrugada, un terror primitivo que amenazaba con vencerme. Este fue el comienzo de una pesadilla viviente, cuando la entidad hizo sus primeros avances sobre mí, pero no me di cuenta de ello hasta mucho más tarde. Mi mayor temor en ese momento era que encontraran la pistola escondida bajo el retrete. Pero, al final, esa era la menor de las preocupaciones. El miércoles por la tarde volvía andando a casa desde el colegio y pasé junto al cordón de seguridad construido a las afueras del centro de la ciudad. Los soldados que vigilaban la barricada me miraban con desconfianza, jóvenes con cascos y chalecos antibalas que llevaban cámaras réflex y observaban la calle y la multitud con nerviosismo, esperando un atentado en cualquier momento. La tensión, el miedo y el odio estaban siempre presentes en las calles de Belfast en aquella época. Este ambiente mortífero casi se había normalizado después de 3 años, pero por supuesto era cualquier cosa menos eso. Caminaba por Cornmarket cuando me levantaron. Fue la policía quien me detuvo en lugar del ejército, ya que un Land Rover blindado, de color azul oscuro, se detuvo en la acera a mi lado. 2 agentes uniformados se apearon con las pistolas enfundadas y se acercaron a mí. El oficial que iba en cabeza, un hombre corpulento con un espeso bigote, me habló con un fuerte acento. «Vamos, hijo, ya conoces el procedimiento». Los 2 agentes procedieron a cacharme bruscamente, supuestamente en busca de armas o explosivos. Registros como este eran rutinarios y me sometían a ellos con regularidad. No llevaba nada de contrabando, así que esperaba que me soltaran sin más comentarios, pero en lugar de eso, el agente del bigote me señaló con la cabeza a la puerta trasera del Land Rover. «El sargento quiere hablar contigo, chico. Entra ahí». Experimenté un momento de pánico y miré por encima del hombro en busca de una vía de escape. «Vamos, chico, no hagas ninguna estupidez. El sargento solo quiere hablar». Mi cerebro, presa del pánico, repasó rápidamente mis opciones, pero pronto me di cuenta de que no tenía ninguna. Los policías habían sido todo lo respetuosos que cabía esperar, no me habían amenazado ni utilizado ningún insulto sectario, pero aún así, meterse en la parte trasera de un Land Rover rara vez acababa bien. No obstante, dudaba de que fuera capaz de dejar atrás a los azules, así que hice lo que me habían dicho a regañadientes. Subí temblorosamente a la parte trasera del vehículo fuertemente blindado y salté cuando la pesada puerta se cerró tras de mí. En la parte trasera del vehículo había una figura, un hombre corpulento, de mediana edad, que vestía gabardina beige, camisa desaliñada y corbata. Llevaba una barba descuidada y me miraba con ojos intensos. Para mi sorpresa, me tendió la mano y se dirigió a mí por mi nombre. Ese fue el momento en que supe que estaba jodido, porque significaba que no se trataba de una detención al azar. «Me llamo Sargento Johnston», dijo el policía con voz ronca y grave. «Trabajo para la División Especial de la RUC. ¿Sabes lo que es eso?» «Sí», respondí con un suspiro. La División Especial tenía mala fama en mi comunidad, ya que su principal responsabilidad consistía en reunir información para combatir el terrorismo, y eso significaba trabajar con informantes. Johnston asintió satisfecho a mi respuesta. «Bien, esto nos ahorrará mucho tiempo. Vayamos al grano, hijo.
Observé con nerviosismo cómo metía hábilmente la mano en el bolsillo de su abrigo y sacaba una fotografía Polaroid que acercó a la luz para que yo pudiera verla. Se me heló el corazón cuando vi la imagen. Era la pistola que estaba sobre el saco de patatas sin envolver y en el suelo, delante de nuestra puerta trasera. Mi oscuro secreto había sido descubierto. Me quedé sin habla, mirando al sargento Johnston con miedo y culpabilidad en el corazón, mientras esperaba a que hablara. Sabemos que escondiste la subametralladora para el IRA. Hice que los chicos hicieran esta foto hoy mismo. Ahora mismo, tenemos un pelotón de soldados listos para entrar en tu calle y asaltar tu casa. Encontrarán el arma y las balas en el lugar donde la escondiste. Usted y toda su familia serán arrestados. La posesión de un arma de fuego ilegal es un delito grave, sobre todo si le añadimos el cargo de intención de poner en peligro la vida. Te esperan de 5 a 10 años de cárcel, muchacho. Pero no fue culpa mía, exclamé patéticamente. El sargento Johnston levantó la mano para hacerme callar. No pasa nada, hijo. Estoy aquí para ayudarte. Hay otra opción. Cancelo la redada y los paras recogen el arma como estaba previsto. Te estarán agradecidos y te ofrecerás voluntario para hacer otros trabajitos para ellos, ya sabes, entregar paquetes, mensajes, ese tipo de cositas. Nos reuniremos regularmente en algún lugar como este, lejos de tu calle, y me contarás lo que has visto y lo que pasa en tu zona. Solo pequeñas pistas para ayudarnos a salvar vidas. Es más, incluso te pagaremos por las molestias. Algo de dinero para ayudar a tu familia. Me sentí mal, apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quieren que me convierta en su puta?, grité. El sargento pareció enfadado por mi arrebato y pronunció sus siguientes palabras con los dientes apretados. Quiero que ayudes a impedir que los terroristas cometan tiroteos y atentados. Estarás a salvo siempre que actúes con inteligencia. Y además, ¿qué otra opción tienes? ¿Quieres ir a la universidad y salir de este infierno o prefieres pasar los próximos años en una jaula? La cabeza me daba vueltas, todo mi mundo se había puesto patas arriba en cuestión de minutos. Lamentablemente, sabía que Johnston me tenía contra las cuerdas. Tendría que hacer lo que me decía. Listo, respondí finalmente, ¿qué quiere que haga? Johnston sonrió y me dio una palmada en la espalda mientras decía: buen chico. El demonio se me dio a conocer esa misma noche. Creo que siempre había estado ahí, rondando en la periferia, esperando su oportunidad para entrar en el reino de los mortales. De algún modo, estaba conectado a mí y se alimentaba de mi dolor y mi miedo. Así que, después de mi encuentro con el sargento Johnston, este monstruo estaba listo para darse un festín. Me había excusado de la cena fingiendo estar enfermo. No podía enfrentarme a mis padres y hermanas después de lo que había pasado y dudaba que hubiera podido comer. Me costó conciliar el sueño, pero debí de caer rendido de puro agotamiento. Recuerdo que me desperté de repente en mitad de la noche. A menudo me despertaban las explosiones, pero en esta ocasión, la ciudad estaba en silencio. Sin embargo, sentí que me invadía el pánico mientras abría los ojos y me esforzaba por respirar. Intenté sentarme en la cama, pero para mi horror descubrí que no podía moverme. Todo mi cuerpo estaba paralizado del cuello para abajo y me había convertido en un prisionero impotente dentro de mi propio cuerpo. Intenté abrir la boca y gritar pidiendo ayuda, pero no pude emitir ningún sonido. Mi familia estaba a pocos metros, pero no sabía que estaba en peligro. Mi terror aumentó cuando me di cuenta de que no estaba solo en la habitación. Giré ligeramente la cabeza y mirando a través de la oscuridad, vi una figura oscura en un rincón que me miraba fijamente. El corazón me latía deprisa al ver a mi atacante, no podía verle la cara ni distinguir ninguno de sus rasgos. Solo veía una sombra con forma de hombre. Sin embargo, supe enseguida que el intruso no era un mortal, recordando mi educación católica, las escrituras, las advertencias sobre demonios. No me habló directamente, de hecho creo que ni siquiera tenía boca. Sin embargo, la bestia estaba dentro de mi cabeza y yo podía oír sus palabras sucias, hablaba de muerte y sufrimiento, de males terribles más allá de mi comprensión. Entonces dejó de introducir palabras en mi mente y en su lugar me mostró imágenes, terrores que aún estaban por venir, mientras toda mi vergüenza, culpa y miedo se derramaban.
De repente, me encontré en la calle de mi casa durante el día, con las manos esposadas a la espalda, mientras veía como un pelotón de soldados y policías fuertemente armados irrumpía en mi casa, destrozaban el hogar familiar y sacaban a rastras a mis padres y hermanas mientras ejecutaban un arresto con mano dura. Mi padre me miró fijamente mientras lo sacaban y lo metían en la parte trasera de un Land Rover. Su mirada era de decepción, reproche y yo no pude mirarle durante más de unos segundos. Sabía que aquello no era real, que no era más que una falsa realidad que me mostraba el demonio, pero el intenso sentimiento de culpa y vergüenza que experimenté era auténtico y casi me destroza. Oí el vil cacareo del monstruo en mi cabeza y me di cuenta de que estaba obteniendo una perversa satisfacción de mi sufrimiento, haciéndose cada vez más fuerte con mi dolor. Temí que la bestia me destruyera allí mismo, pero en lugar de eso se marchó, desapareciendo tan repentinamente como había llegado, y dejándome solo en mi oscuro dormitorio. Para mi inmenso alivio, recuperé el control de mi cuerpo y salí disparado de la cama, mientras escudriñaba la habitación aterrorizado, asegurándome de que la bestia en verdad se había marchado. Había sobrevivido a mi primer encuentro con el demonio, pero de algún modo sabía que volvería a por más. Todo se ve mejor a la luz del día, y sentí un gran alivio al ver los primeros destellos de sol. Racionalicé los acontecimientos de la noche, diciéndome que había sufrido una pesadilla vívida provocada por el trauma de mi situación. Pero por supuesto, seguía atrapado en una telaraña mortal entre el Rook y el Ira. Sin embargo, la situación se desarrolló más o menos como Johnston había predicho. Al día siguiente me abordó en la calle un adolescente con cara de malo que no había visto antes. Me dijo que esperara en el callejón de atrás y que tuviera preparado el paquete. Hice lo que me dijo, temblando de nervios mientras sujetaba la pesada arma con ambas manos. Afortunadamente, el joven no tardó en llegar y me arrebató el arma de las manos. Pero antes de marcharse me dio otra orden. Máquez quiere verte, ven al club a las 6. Y se fue. El club en cuestión era una taberna sin licencia no muy lejos de donde yo vivía. Mientras caminaba hacia el lugar de encuentro me dieron arcadas, y tuve que respirar fuerte varias veces antes de entrar en el bar. Pronto encontré a Máquez, sentado en la barra, bebiendo de una pinta de Guinness y dando caladas a un cigarrillo. Sonrió cuando me vio acercarme. Aquí está el hombre del momento. Toma un taburete y te invito a una pinta. Técnicamente, era demasiado joven para beber, y mis padres seguramente no lo habrían aprobado, pero no me atrevía a negarme y una cerveza negra me vendría bien para calmar los nervios. Máquez me dio una palmada en el hombro cuando tomé un sorbo. Lo has hecho bien, chico. Me has salvado el pellejo, eso es seguro. El movimiento republicano está en deuda contigo. Asentí con la cabeza, dando otro trago antes de forzar mis siguientes palabras. Quiero hacer más, ayudar a la causa. Me encontré con la mirada de Máquez y vi un cambio en su expresión. Por un momento pensé que me había descubierto. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta para mirar a un tercer hombre que estaba sentado en un reservado frente a la barra, escuchando en silencio nuestra conversación. Era un hombre mayor, vestido con un traje marrón y una gorra de visera, que bebía un vaso de whisky. Su expresión era mortalmente seria, y me di cuenta de que Máquez le obedecía. El hombre mayor no habló, sino que se limitó a asentir con la cabeza, y esa fue la única aprobación que Máquez necesitó. Buen chico, dijo mientras me estrechaba la mano. Al movimiento siempre le vienen bien nuevos voluntarios. Estaremos en contacto. Y así fue el comienzo de mi doble vida. El Ira me tenía haciendo recados, entregando paquetes y mensajes en pisos francos y bares de copas, y una vez a la semana me reunía con Johnston e informaba de lo que había visto y oído. Odiaba ocultar este terrible secreto a mi familia y vivía con el miedo constante a que me descubrieran. Me había convertido en informante o sapo en la jerga de Belfast. Era lo peor que se podía hacer en mi comunidad. Incluso, los que se oponían a la violencia no cooperaban con la policía o los británicos. Si descubrían mi traición, digamos que mi corta edad no me salvaría. Las noches eran lo peor. Seguía diciéndome a mí mismo que el demonio era simplemente producto de mi imaginación, pero a medida que pasaba el tiempo, me sentía menos seguro. El ente oscuro no aparecía ante mí durante muchas noches, pero siempre sentía su presencia y temía que la bestia estuviera simplemente esperando su momento. Llegué al límite tras un tenso encuentro con el sargento Johnston.
Algo me rondaba la cabeza desde hacía tiempo, así que me obligué a hacer la pregunta, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. ¿Cómo sabía dónde estaba escondida el arma? Pregunté tímidamente, recordando el incidente que me había llevado por este peligroso camino. Johnston resopló antes de responder. Vamos, hijo. Eres un chico listo. ¿Quién sabía lo de la pistola, aparte de ti? Mi corazón se hundió al confirmarse la dolorosa verdad. Ion, murmuré, el bastardo me vendió. Me temo que sí, hijo, respondió Johnston, pillaron al imbécil allanando casas. No dudó en delatarte para salvar su pellejo. Esa mierdilla no es tu amigo. Aquella noche me invadieron la rabia y el dolor al confirmar la traición de mi mejor amigo y estuve a punto de perder toda mi fe en la humanidad sin importarme apenas si vivía o moría. Fue entonces, cuando estaba en mi punto más bajo, cuando el demonio regresó, listo y ansioso por darse un festín con mis emociones y explotar mis mayores miedos para empujarme hasta el punto de ruptura. Comenzó como antes, despertándome de madrugada y encontrándome paralizado, incapaz de moverme ni un centímetro, y completamente a merced de mi atacante. Giré la cabeza para mirar a la bestia, sumiéndome en un estado de terror absoluto al contemplar su oscura forma. Como antes, parecía una sombra negra con forma de hombre. Pero, de algún modo, la criatura parecía más grande y fuerte que antes, imponiéndose sobre mí como un dios que domina a un simple mortal. Ni siquiera me resistí cuando entró en mi cabeza y llenó mi mente de imágenes horribles, y entonces habló. Ve tu futuro. Ve tu muerte, atronó la voz impía. De repente me encontré en medio de Falls Road, con el caos y la anarquía a mi alrededor. Pronto me di cuenta de que me hallaba en medio de una revuelta. Me puse imprudentemente en medio de un grupo de jóvenes de la zona que atacaban a una línea de soldados que bloqueaban la carretera. Los soldados sostenían escudos para protegerse de la avalancha de ladrillos y piedras, mientras los adolescentes desataban su furia contra ellos. De repente, un chico de pelo largo se adelantó con fuego en las manos, lanzando una bomba molotov encendida hacia las líneas del ejército. La bomba estalló contra la línea de escudos, obligando a los soldados a retroceder, mientras luchaban contra las llamas. Los alborotadores gritaron triunfantes por su pequeña victoria, pero entonces un soldado se puso al frente, y la línea de escudos se rompió temporalmente para permitirle arrodillarse y disparar. La bala de goma surcó el aire a gran velocidad. La vi venir, pero no tuve tiempo de reaccionar. Me dio de lleno en la cabeza, lo que me produjo un dolor cegador y me hizo caer hacia atrás, cayendo pesadamente sobre el asfalto, y entonces todo se volvió negro. Me encontré en otra pesadilla. Me dolía todo el cuerpo y no podía moverme, y pronto descubrí que estaba fuertemente atado a una silla. Abrí los ojos hinchados y fui testigo del horror que me rodeaba. Estaba atado en una habitación sin ventanas, con una bandera de la Unión hecha jirones, colgada de la pared, y un grupo de media docena de matones delante de mí. Todos apestaban a alcohol, sus musculosos brazos estaban adornados con tatuajes realistas, y sus rostros estaban llenos de odio. Gruñían, juraban y reían sádicamente mientras avanzaban hacia mí, golpeándome salvajemente con los puños y los tacos de billar. Sentí cada doloroso golpe y pedí clemencia a gritos, pero no la encontré. Estaba a punto de desmayarme cuando por fin dejaron de golpearme. Esperaba que hubieran tenido suficiente y me dejaran marchar, pero entonces su jefe, un hombre enorme, con una profunda cicatriz en la cara, sonrió cruelmente y sacó un cuchillo de carnicero oxidado. Grité cuando la hoja me cortó la piel, el dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento. Otro lugar y otro tiempo. Hacía frío y estaba húmedo, y el sol se levantaba en el horizonte gris. Estaba medio desnudo y de rodillas en una ciénaga fangosa, con las manos atadas a la espalda, mientras miraba hacia un agujero cavado frente a mí. Para mi horror, me di cuenta de que era mi propia tumba. Sentí un frío metal contra la parte posterior de mi cráneo, y oí una voz fría como la piedra en mi oído. El ejército republicano irlandés te ha declarado culpable de traición, anunció el pistolero. Tu sentencia es la muerte. Sollocé, todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras suplicaba por mi vida. Por favor, no hagas esto. Que Dios se apiade de tu alma. Hubo un destello todopoderoso y una explosión dentro de mi cráneo, mi visión se desvaneció en rojo mientras me desplomaba en mi tumba poco profunda. Volví a la realidad, congelado en la cama, mientras la bestia sombría se inclinaba sobre mí. No tenía ojos,
pero su mirada de odio me atravesaba igualmente y podía oír su risa enferma dentro de mi cabeza, aunque no tenía boca. Me había mostrado mis peores pesadillas y se había alimentado de mi terror, pero aún así la bestia no me dejaba marchar. ¿Por qué iba a hacerlo si atormentarme le producía tanto placer? Pero por esta noche había saciado su diabólico apetito, dejándome solo en la oscuridad. Me levanté de la cama, y mi instinto me decía que gritara, pero me contuve, no quería despertar a mi familia. No podía seguir así. Si no moría en la calle, el demonio cegueramente acabaría conmigo, drenándome la vida poco a poco. Decidí hablar con Johnston y poner fin a todo esto, aunque por supuesto no fue tan fácil. Recuerdo la conversación que mantuve con mi controlador en nuestro siguiente encuentro, mientras estábamos sentados juntos en una tranquila cafetería del centro de la ciudad. Le conté todo, describiendo la aparición del demonio en mi habitación y las terribles visiones a las que me había sometido. Le supliqué que me liberara de mi obligación, pero por supuesto, pensó que estaba loco y prácticamente se rió en mi cara. «Estás perdiendo el hilo, hijo. Ya lo he visto antes. Los hombres encubiertos empiezan a tener pesadillas y pierden la noción de lo que es real. Tienes que calmarte. Tranquilízate y estarás bien, pero si sigues actuando así, los paras te atraparán y ya sabes lo que eso significa». No discutí más con el sargento de policía. Sabía que era inútil. Estaba solo, en una lucha mortal por la supervivencia contra hombres y demonios, y sin medios para defenderme. Sinceramente, no sabía cómo habría acabado si no hubiera sido por los extraños sucesos que siguieron a mi siguiente encuentro con Johnston. Fue entonces cuando se me reveló la terrible verdad, los oscuros vínculos entre la inteligencia militar y las entidades oscuras del reino inmortal. Cuando Johnston me recogió en su coche aquel día, pensé que pasaríamos por el habitual interrogatorio e intercambio de dinero, pero no fue así. Me sorprendió su aspecto, con los ojos inyectados en sangre y el pelo y la barba enmarañados y desaliñados. Cuando hablaba, podía oler el alcohol en su aliento. Desde que lo conocía, el sargento siempre había sido un poco desaliñado, pero ahora parecía agotado y al límite. Temía que el estrés del trabajo le estuviera afectando. Arrancó el motor en cuanto entré y me dijo, «Vamos a dar una vuelta». Sentí un sudor frío, asustado por este giro inesperado de los acontecimientos. «¿A dónde vamos?», pregunté nervioso. Hubo una larga pausa antes de que el policía respondiera. «Palacio Berex», confirmó finalmente. Era un lugar en el que nunca había estado y su respuesta no me hizo sentir mejor. Permanecí en silencio un momento, mirando por la ventanilla del coche a las tropas armadas y los edificios bombardeados. «¿Por qué?», le pregunté. «No puedo decírtelo. Es clasificado». «¿En serio?». El sargento negó con la cabeza mientras seguía conduciendo. «Supongo que te mereces saber la verdad, y esto no me gusta nada. Le conté tu historia a mi jefe, toda esa mierda del demonio en tu habitación. Debería haberlo dejado fuera de mi informe. Lo siguiente que sé es que me están pidiendo que te traiga. Hay un imbécil inglés que quiere conocerte». «¿Un inglés?», interrumpí, perdiendo la paciencia. «¿Quién es? ¿Qué quiere de mí?». «No lo sé. Un mequetrefe llamado Stanley Black. Nadie puede decirme para quién trabaja ese cabrón, solo me dijeron que te llevara al cuartel para que pudiera hablar contigo. Eso es todo lo que sé». Me sentí mareado y con el estómago revuelto. «Por favor, no me lleves allí. Quiero irme a casa». «No hay elección», respondió solemne. «No te preocupes, yo cuidaré de ti». Sus palabras me reconfortaron un poco, pero seguía muy nervioso y mi instinto me decía que esto no acabaría bien. Entramos en el cuartel por la puerta de seguridad y los centinelas nos dirigieron al sótano, debajo del edificio principal, donde bajamos las escaleras mientras una pesada puerta se cerraba tras nosotros. Nos recibió un policía militar de rostro severo, con una boina roja y una subametralladora colgada del hombro. Abrió una puerta de persiana de acero y nos indicó que entráramos. Dentro había un hombre de mediana edad, con el pelo oscuro y los ojos penetrantes, vestido con un traje inmaculado de rayas. Sonrió amistosamente, ejerciendo un encanto de serpiente, mientras me tendía la mano y me hablaba con un acento inglés de clase alta. «Buenas tardes, joven, es un placer conocerle. Muchas gracias por venir». Le estreché la mano a regañadientes, preguntándome qué demonios estaba diciendo. Supongo que intentaba tranquilizarme. «Por favor, siéntese».
dijo el señor Black mientras me señalaba la mesa y las sillas que habían en el centro de la sala. ¿Le apetece un refresco o una taza de té? Moví la cabeza negativamente y me senté de mala gana. Puede retirarse, sargento Johnston, dijo Black secamente mientras lanzaba una mirada despectiva al policía. Por favor, espere fuera hasta que terminemos. El sargento no parecía contento, pero de todos modos salió de la habitación, dejándome a merced del enigmático señor Black. El inglés se sentó en el asiento de enfrente, manteniendo su simpatía mientras seguía hablando. Bueno, joven, imagino que se preguntará qué hace aquí. No me andaré con rodeos. No me interesa el trabajo que ha hecho para el sargento Johnston, ese tipo de cosas están un poco por debajo de mi nivel salarial, pero lo que sí me interesa son sus experiencias con la entidad sobrenatural. Sabe de lo que hablo, ¿verdad? Asentí con la cabeza, y mis niveles de ansiedad aumentaban a medida que temía a dónde iba esto. ¿Por qué no me lo cuentas?, me incitó. Respiré hondo antes de comenzar mi relato. El señor Black me escuchó con gran interés, deteniéndose de vez en cuando, para pedirme aclaraciones y detalles adicionales. Cuando terminé de contar mi oscura historia, me sentía agotado, pero mi interrogador estaba claramente entusiasmado. Fascinante, absolutamente fascinante, exclamó. Como probablemente puede deducir, tengo un interés especial en sucesos paranormales como el suyo. Quiero decirle, mi amigo, usted es especial. Según mi experiencia, hay muy pocas personas capaces de conectar con el otro lado de la forma en que tú lo has hecho. Sacudí la cabeza con incredulidad, casi sin creer lo que estaba oyendo. Si el infierno que estaba viviendo era especial, entonces anhelaba ser normal. Sé que tienes miedo. El señor Black continuó, con sus intensos ojos centrados por completo en mí. Pero estoy aquí para ayudarte. La próxima parte no será fácil, pero debe de hacerse. No tuve tiempo de responder. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe y el fornido policía militar de antes entró dando un portazo. Oí gritos y golpes de Johnston al otro lado de la puerta y me di cuenta de que habían dejado fuera al sargento. En ese momento entré en pánico y me di cuenta de que corría un grave peligro. Me levanté de la silla de un salto, pero el soldado me agarró al instante y me empujó bruscamente hacia una segunda puerta que daba a una habitación contigua. Pataleé, grité e insulté, pero el guardia era demasiado fuerte para mí y me metió por la puerta, donde me esperaban nuevos horrores. La segunda habitación era más grande que la primera. Había un espejo en el otro extremo, que supuse que era bidireccional y servía para observar. Sin embargo, no había mesa ni sillas, sino una camilla médica, firmemente sujeta al suelo, con correas de cuero. Miré horrorizado hacia la camilla, y vi también a un asistente médico de pie junto a ella, con bata y mascarilla quirúrgica, que me miraba con ojos oscuros y sin emoción. Seguí luchando mientras el guardia me arrastraba hacia la camilla. Le ayudó el médico, y entre los dos me sujetaron a la cama. Ahora estaba a merced de los hombres de Black. ¿Qué me van a hacer?, grité presa del pánico, mientras el miedo casi me dominaba. Pero nadie contestó. El guardia salió de la habitación por otra puerta, asegurándola tras de sí. Mientras tanto, el médico esperó pacientemente hasta que oí una voz apagada a través de un altavoz instalado en el techo. Reconocí la voz de Black y me di cuenta de que dirigía los acontecimientos desde detrás del cristal. Puede proceder a su debido tiempo, doctor. Juré que podía ver un brillo perverso en los fríos ojos del médico, mientras sacaba una jeringuilla de su bolsillo y buscaba una vena en mi brazo atado. Deberías intentar relajarte. Esto será más fácil si estás tranquilo, me dijo. Reaccioné con pura furia, escupiendo mi airada respuesta, vete a la mierda. El vil doctor se limitó a sonreír antes de decir, como quieras. Y me clavó la aguja en el brazo derecho. Hasta el día de hoy no sé qué me inyectaron. Solo Dios sabe lo que contenía aquel brebaje infernal. Recuerdo que me mareé casi de inmediato y tuve una extraña sensación, como si me saliera de mi propio cuerpo. Debí de perder el conocimiento durante un rato porque todo se volvió negro. No puedo decir cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando volví a abrir los ojos, él estaba allí. El demonio, la bestia de las sombras, estaba de pie en una esquina de la habitación, con su forma oscura iluminada por las luces artificiales. Jadeé de horror al contemplar al monstruo, nunca lo había visto a la luz, pero su forma no había cambiado.
La bestia no tenía boca, ni ojos, ni rasgos físicos. Era simplemente una sombra con forma de hombre. Pero a pesar de su falta de expresión, me di cuenta de que el demonio estaba furioso. Me volví hacia el doctor y vi el terror en sus ojos cuando vio al demonio. Fuera lo que fuese lo que el señor Black le había dicho, estaba claro que era mentira. Gritó y se quebró, corriendo hacia la puerta y tratando frenéticamente de accionar el picaporte, solo para descubrir que estaba encerrado. El doctor golpeó la puerta metálica con los puños, gritando, «Dios mío, déjame salir, maldita sea». Pero ya era demasiado tarde. El monstruo de la sombra soltó un aullido infernal, como de Banshee, tan fuerte y agudo que temí que me reventara los tímpanos. Y luego cargó con toda la furia del infierno, atravesando la habitación a la velocidad del rayo y rodeando al doctor con su forma oscura. Solo pude contemplar horrorizado como el monstruo succionaba literalmente la vida del hombre que gritaba, su piel se volvía de un tono blanco mortal y su rostro se congelaba en una macabra máscara de muerte, mientras su cuerpo sin vida caía al duro suelo. Una vez completada su terrible tarea, el demonio se volvió hacia mí, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se alimentaba de mi terror. Creí que era mi fin, pues lo último que quedaba de lucha abandonaba mi cuerpo. Pero entonces se abrió la puerta y entraron dos hombres. El primero era el fornido policía militar blandiendo su arma. El segundo era el sargento Johnston. No debía estar aquí, pero nadie podía detenerlo. El demonio pareció sorprendido por la intrusión y se retiró al rincón más alejado de la sala. El soldado lo persiguió tontamente, mientras Black gritaba nuevas órdenes por el altavoz. «Ataquen. Neutralicen a la entidad». El soldado abrió fuego, rociando a su objetivo con balas. No sé en qué estaba pensando, ya que las balas simplemente atravesaron la sombra y se estrellaron contra la pared que había detrás. Pero su ataque suicida creó una distracción. Johnston corrió a mi lado, moviendo frenéticamente las correas con sus manos temblorosas. «No mires. No lo mires. Que Dios nos ayude», murmuró temeroso, mientras luchaba por liberarme. De repente, los disparos cesaron, y oí gritar al guardia que cayó muerto cuando la sombra lo arrolló. Un segundo después, la última correa se soltó, dejándome libre. «¡Corre!», Johnston gritó. No necesité que me lo dijeran dos veces. Corrimos hacia la puerta abierta mientras el demonio gemía, persiguiéndonos para terminar lo que había empezado. Johnston cerró la pesada puerta de un portazo y giró la llave en la cerradura. Luego me llevó a la sala de control, donde Black observaba la carnicería a través del espejo bidireccional. Oímos al demonio atrapado gritar de furia, tan fuerte, que todas las bombillas del interior se hicieron añicos, envolviendo la sala de interrogatorios en la oscuridad. El señor Black pulsó un interruptor de su panel de control, y un segundo después se encendieron las luces de emergencia. Pero el demonio ya no estaba, se había retirado a su reino, y había dejado dos cadáveres a su paso. Poco después llegó la caballería, un escuadrón de tropas fuertemente armadas nos detuvo a Johnston y a mí, y nos metieron en una celda de detención. Yo todavía en estado de shock, y Johnston con una furia salvaje. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, pero finalmente Black vino a vernos, aunque habló a través de la rendija de la celda para evitar que el furioso Johnston le alcanzara. «Caballeros, lo que ha ocurrido hoy ha sido una tragedia. Pero debemos hacer estos sacrificios en nuestra búsqueda del descubrimiento». «Eres un maldito lunático», gritó Johnston, «no dejaré que te salgas con la tuya». «Ya, sargento Johnston», dijo Black con una sonrisa tímida, «por favor, no se precipite. Debe saber que conozco a la gente de Lyra. Estoy seguro de que no querrá que sus datos caigan en sus manos». Hizo una breve pausa y me miró. «Y tú, jovencito, no querrás que tus vecinos se enteren de que has estado trabajando para la policía, ¿verdad? Creo que lo mejor para usted es que olvide este desagradable incidente. Les aconsejo encarecidamente que no vuelvan a hablar de esto». Ambos supimos en ese momento que nos tenía agarrados por las bolas. Salimos del cuartel y Johnston me llevó a casa. Ninguno de los dos habló una palabra hasta que me dejó. Antes de salir del coche, Johnston me puso la mano en el brazo y me dijo: «Siento haberte metido en esto, hijo. Cuídate». Y esa fue la última vez que lo vi. Durante meses después, temí que el demonio volviera a perseguirme por la noche, pero nunca lo hizo. Supongo que encontró otro pobre desafortunado.
Creo que debería sentir cierta gratitud hacia el señor Black por haberme liberado, aunque desde luego, ese no había sido su objetivo. Pero aún así, no me sentía seguro mientras el sangriento conflicto se prolongaba. Me marché de Belfast en cuanto cumplí los 18 años, y me forjé una nueva vida lejos de las calles desgarradas por la guerra, pero nunca pude olvidar lo que había visto y vivido durante el infernal verano del 72. En cuanto a los demás participantes en esta historia, desgraciadamente todos tuvieron un final violento. Ion fue abatido a tiros en un tiroteo entre leales, Mackes murió cuando una bomba que llevaba explotó prematuramente y el sargento Johnston cayó en una emboscada y le dispararon una mañana de camino al trabajo. Lloré por los tres, sintiendo que eran víctimas de un conflicto que no habían elegido. Aún así, una parte de mí temía que sus violentas muertes no fueran una coincidencia y que tal vez una oscura cabala estuviera eliminando a los testigos del incidente sobrenatural. Creí que luego vendrían a por mí, pero eso nunca pasó. Y luego estaba Stanley Black. Nunca supe qué fue de él, hasta que leí el relato de un oficial británico que describía otro experimento fallido de ocultismo. Así fue como me enteré de la muerte del señor Black, abatido por uno de los espíritus oscuros que había invocado. Sentí una sombría satisfacción al enterarme de la violenta muerte de mi torturador, pero me aterra pensar que otros horrores se desataron durante aquellos tiempos caóticos y si aún acechan nuestro reino mortal, esperando la oportunidad de atacar. Solo puedo rezar para que los terribles errores de aquellos oscuros días no se repitan jamás. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.